Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas todos. Hoy estoy desde Concordia, Entre Ríos, así que espero que la conexión sea buena. Quienes se vayan conectando y vayan entrando, si alguien me puede decir si me escuchan bien, si la conexión es buena, si se me estraba esto o no. Eh, bueno. La verdad es que están siendo días muy emocionantes para mí. Me vine unos días a tener un viaje con mi mamá. El objetivo de esto es tener un viaje con mi mamá y un poco de sanar nuestro vínculo. Sanar nuestro vínculo que de base es bueno, que yo a mi mamá la amo un montón, está ahí conectada, pero que siempre hay cosas por sanar. Parte de la historia, de nuestra historia, tiene que ver con que el papá de mi mamá falleció cuando ella tenía 4 años y su mamá falleció cuando yo tenía más o menos 5 años, 6 años. Eh, entonces hay una parte de mi historia que es un poco una nebulosa, una parte de mi historia que me ha costado mucho comprender, una parte de mi historia que me ha costado mucho conocer. Y parte de este viaje, mi intención era pasar momentos con ella, disfrutarla, vivirla, aprovecharla que la tengo con vida y que es un ser maravilloso. Y parte como conocer, investigar un poco de su historia. Cosas que muchas veces ni ella sabe, porque al su padre haber fallecido tan joven, y que las historias familiares se van desarmando, o hay cosas que no se cuentan, o que no se contaban, que no se hablaban con los chicos, o que un montón de cosas. Entonces, bueno, nada, explorando entre los dos, reflexionando, viajando juntos. Y hoy toca Concordia, Entre Ríos, porque mi abuelo, el papá de ella, era de acá, de Concordia. Y mi abuela era de Salto, Uruguay. Así que mañana nos vamos para el Uruguay, para Salto, a conocer las tierras de donde era ella. Que también era mi tía abuela, que fue mi segunda mamá, que vivió conmigo. Entonces para mí todo esto es como muy importante, muy emocionante, muy emocionante, conocer un poco de la historia, muy emocionante tener momentos con mi mamá. Y bueno, toda esta revolución de emociones quería un poco venir a expresar acá y charlarlas. Venimos de madres y de padres. Quisiera que se entienda este vivo y lo que vaya a decir, que hablo desde mi experiencia personal. No quisiera que nadie se sienta ofendido, ofendida por esto. Lo primero que quiero decir es que si hay algo que aprendí yo con uno de mis psicólogos, es que con los padres, por lo menos con los míos, había que tener una relación posible. Y esto me parece un eje importantísimo, muy importante, poder entender que cualquier relación es la posible, ¿no? Lo que sucede es que si tenés un amigo y la relación es la posible, pero elegís no tenerla, elegís no tenerla. Con los padres pasa lo mismo, pero los padres van a seguir siendo los padres. Y el camino que elegí yo con los padres que me tocó en esta vida fue tener la mejor relación posible. Y entender que eso aleja mucho del ideal, ¿sí? Aleja mucho de lo que yo hubiera idealizado como papá, o de esa herida de chico que me quedó, de cómo yo creía que podía ser mi papá. Yo tengo 35, los que nos criamos en mi época y en otras épocas, nos criamos bajo algunos conceptos que eran muy distintos a los de hoy. Entonces es muy difícil juzgar con los conceptos de hoy a la crianza del ayer. Eso me parece que también es importante de entender, porque si antes la cosmovisión era distinta, esto digo que los chicos se sientan en la mesa de los chicos y no hablan de cosas de grandes,
y hoy al contrario, se los integra, se les enseña, se les explica a los chicos. Si yo me pongo a juzgar que con mi mentalidad de hoy, cómo pasó algo hace 30 años o hace 60 o los años que sea, de cuando mi mamá era chica, voy a estar, creo yo, muy errado, muy errado. Y eso lo único que me va a traer es más dolor y no poder sanar mi niño interior, no poder sanar mis heridas que traigo de las infancias. Y esto me parece súper importante, súper importante. Ahora, siempre intento escuchar a algunos referentes antes de las charlas o leer algunas cosas. Estaba escuchando a Mario Alonso Puig y él habla mucho de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo del cerebro. Mario Alonso Puig es un médico cirujano que se dedica al mundo del mindfulness y bueno, de la sanación. Es un excelente orador. Y él hablaba del hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio derecho es el hemisferio creativo, más el hemisferio emocional, ¿sí? Es el hemisferio que ve como el todo, que ve la trascendencia. El hemisferio izquierdo es más el lógico, el matemático, 1 más 1 es 2. Él da el ejemplo de que un hemisferio izquierdo, el lógico, ve una ola tras otra ola, y el hemisferio derecho lo que ve es al océano, ve el panorama completo. ¿Qué sucede con el hemisferio derecho, que es el que ve el panorama derecho? Es donde probablemente se alojen los traumas de la infancia. ¿Y a qué voy con esto? Es que nos desarrollamos en una vida adulta, bajo escolaridad, intentando trabajar y pensar todo desde una lógica, que la lógica y la matemática son más del hemisferio izquierdo. Entonces yo busco tener una lógica que si mi mamá fue así cuando yo era chico, entonces esto es así. Y como si fuera 1 más 1, 2, y en las emociones no hay 1 más 1, 2. Entonces creo que es muy importante que empecemos a diferenciar entre un hemisferio y el otro hemisferio. ¿Cuál es mi predominancia al raciocinio? ¿Cómo me conecto yo con el raciocinio? ¿Qué hago yo con eso? Y estamos acá para respirar y meditar, porque la meditación, una de las cosas que más hace es entrenar al hemisferio derecho, que es el hemisferio que alojó los traumas y es el hemisferio que puede ver en la trascendencia de un montón de elementos. Y creo yo que otro elemento muy importante es entender que mi papá, que mi mamá también han sido personas sufrientes, personas que tuvieron sus traumas también, que tuvieron sus heridas también, tuvieron su historia y su contexto, y que probablemente hayan actuado desde ahí. Y en mi generación, en nuestra generación en general, hemos tenido una oportunidad de abrirnos a otras experiencias, de poder replantearnos un montón de cosas y de poder resignificar un montón de cosas que nuestros padres probablemente no la han tenido. Entonces, entender todo este concepto, este contexto, comprender todo esto, creo que hace ya dar un paso enorme a buscar sanar la relación con los padres. Quisiera dejar en claro también que sanar no siempre es sinónimo de perdón ni de reconciliación, que muchas veces podemos intentar sanar por nosotros y para nosotros, y perdonar desde nuestro corazón y para nosotros, que no significa justificar lo que han hecho, y que no significa que me vaya a reconciliar con lo que han hecho, y que no significa que tal vez en algo me deje de doler eso. Y siempre entender que cuando uno está intentando sanar, lo está haciendo por uno, por el otro también, pero principalmente por uno. Estamos intentando sanar por nosotros. Bueno, les recuerdo que hoy estoy desde el Uruguay, hoy estoy desde Concordia, desde el Uruguay, voy a estar mañana, y la conexión puede no ser buena, así que si me escuchan, alguien que me avise, que me escucha. Acá me dejé anotadas algunas cositas para
para hablar acá con ustedes. Una cosita que me parece importante, que siempre lo cuento yo, es que entender que en las familias se generan dinámicas y que muchas veces esas dinámicas suelen ser disfuncionales y que uno está metido dentro de esa dinámica disfuncional y cuando uno empieza o intenta cambiar o se ve un poquito alejado de esa dinámica disfuncional, le choca mucho cuando esa dinámica vuelve. Entonces, creo yo, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo llamo saber huir. Cuando vos vas a la casa de tu familia, imagínate, vas a comer y empiezan con, vos dijiste esto, yo dije el otro, aquel pasó con aquello pasó con el otro. Lo mejor que encontré hasta hoy es intentar calmarme, intentar relajar, pero saber cuándo huir. Si veo yo que en mi cuerpo empiezo a generar una incomodidad tal que si me quedo, me meto en la dinámica y vuelvo a los errores que me han llevado a estar muy herido y muy enojado, me levanto y me voy, ¿sí? Pero es muy importante intentar regular nuestras emociones, sobre todo ante un encuentro difícil, ¿sí? Si voy a decir cualquier cosa. Este año hay elecciones en Argentina. Si voy a cenar con mis papás el día de que se votaron las elecciones y yo pienso A y papá piensa B, lo mejor voy a intentar hacer es regular mis emociones, intentar hacer una meditación, intentar hacer una respiración consciente o inclusive durante la cena veo que empiezan a hablar de un tema y yo intento de enfocarme y respirar, pensar en la respiración, bajarme de ahí, entender que lo que mi papá piensa sobre eso no lo define, intentar separar algunas cosas para poder evitar ese conflicto mayor. No nos vamos a poner de acuerdo por la política, es un tema muy álgido y muy complicado. La idea no es entrar en eso, sino la idea es intentar tener herramientas que nos puedan ayudar para que podamos salir de ese lugar que nos está llevando a una reacción que sea muy emocional y que no sea pensada, que no sea sentida muchas veces, porque a veces es una reacción tan automática, tan de ese patrón familiar que ni es sentida, ni es pensada, reacciono, escupo, digo un montón de cosas y después todo eso me generó algo terrible. Entonces, darme el espacio a pensar, a sentir, a ver qué me pasa, ¿sí? Entender también que hay cosas que simplemente no se pueden hablar, porque si uno piensa A y el otro piensa B, va a ser difícil, no piensen en la política, piensen en otra cosa, va a ser difícil llegar a un acuerdo, y si yo ya hago un proceso interno, personal, sobre ese tema, no hace falta a veces que lo hable con mis viejos, con mi papá o con quien sea que tenga esa relación, que esté intentando mejorar y sanar. Creo que la aceptación es la palabra que más puede abarcar a este vivo, a estas prácticas, a estas situaciones, ¿sí? Aceptar lo que viene, aceptar lo que pasa, aceptar quién me tocó, aceptar lo que me tocó, ¿sí? Y aceptar es cultivar compasión. Cultivar compasión es siempre entender que hay otra persona que está sufriendo. Siempre hay otra persona que está sufriendo y que ese papá, esa mamá en general han intentado hacer lo mejor que pueden, ¿sí? Siempre vuelvo a repetir que intenten entender esto como más desde lo que hablo de mi experiencia personal con mis padres y que desgraciadamente van a haber padres que se corran de esta situación, pero que intentemos entender de que en general los padres están haciendo lo mejor que pueden y muchas veces no tienen las herramientas para hacerlo, ¿sí? Otra cosa que me marcó a mí fue intentar crear una nueva relación con mis papás. Sobre todo, con mi viejo, sobre todo. Ahora el viernes vuelvo para Buenos Aires y empieza un torneo de truco, que todos los años hay un lugar que hace un torneo de truco.
allá por el 2018 en una de mis terapias, uno de mis grandes conflictos del momento, recuerdo que fue que si yo me desidentificaba con mi viejo, me iba a quedar nada de conexión con él. O sea, yo estaba repitiendo patrones inconscientemente de mi papá porque eso me hacía sentirme identificado con mi papá y era lo que me unía a mi papá. Y mi miedo era desidentificarme con eso y que nada más me una a mi papá. Entonces la propuesta del psicólogo fue generar esta relación posible y buscar algo que nos pueda unir, una nueva relación. Y bueno, a mi viejo le gusta el truco, me enseñó a jugar al truco muy desde chico y encontré un lugar que hacen un torneo de truco todos los años allá en Buenos Aires, que no se juega por plata, hay una inscripción pero es para juntar fondos. Y desde esa época que todos los años vamos al truco, entonces tenemos nuestro momento del año donde sí o sí nos vemos todos los viernes porque es el torneo y eso lleva a todo un folclore. Vamos antes, cenamos en el bodegón, charlamos un rato, jugamos, se armó algo lindo porque siempre es la misma gente que va, encontramos algo nuevo por lo cual nos identificamos, que no era tan nuevo, jugamos al truco desde que somos chicos, pero encontramos una forma de identificarnos, de juntarnos y de compartir momentos en los cuales, también por consejo de este psicólogo, yo fui descubriendo a mi viejo. Me permití hacerle preguntas, como en este viaje también a mamá, hacerles preguntas para descubrirlo, para que me cuente. Y le hice un montón de preguntas, como, che, ¿y vos de adolescente tal cosa? Che, ¿y qué hacías? ¿Y cómo era tu mamá? ¿Y cómo era tal cosa? Creo que para quien tenga a sus padres en vida, tener la oportunidad de juntarse y preguntarles, me parece fantástico. A mí me parece fantástico. Y en muchas de estas respuestas he encontrado sabiduría en mis papás, muchísima sabiduría en mis papás, y que después hemos hablado de cosas que nos han hecho crecer a los dos, a cada uno con cada charla, ¿no? Y todo salió de preguntas de che, y de pibe, ¿qué onda? ¿Cómo te llevabas vos con tu mamá? Y me contestó algo que yo no tenía ni idea, que también me hizo entender un montón de cosas. Cuando vos entendés cómo tu viejo se llevaba con su mamá o con su papá, también entendés cómo él ve lo que significa la paternidad o lo que significa la maternidad para él. Y ahí entendés por qué tal vez él te trató así o reaccionó de esa manera. Creo que hay un montón de cosas que podemos descubrir charlando con ellos, charlando con nuestros viejos, intentando sanar el vínculo dentro de lo posible, intentando abordarlo con sabiduría para saber qué temas evitar y qué temas poder abordar, ¿sí? Hola Rocío, sí, soy osteópata, pero ahora no estamos hablando de osteopatía, hoy estamos hablando de meditación, de respiración consciente y de sanar a los padres. Es un vivo que se generó por algo que estoy viviendo e intento compartir en esta cuenta un poco de lo que me pasa a mí, porque entiendo que no soy el único, no soy el único que tiene que sanar a sus papás. No soy el único que ha vivido dificultades, no soy el único que lo está intentando. Y tener en claro que sanar es un proceso dinámico, no es algo que se da, que uno lo hace y en un momento y listo, ya está, yo ya sané a mis papás. Es algo dinámico, la vida es bastante compleja y por más que uno haya trabajado un montón de cosas, llega un momento que se puede pudrir. O sea, con mi vieja estamos pasándola muy bien, pero hubo un día que tuvimos una diferencia. Y eso también es normal. Es normal que uno tenga diferencias, es normal que uno vuelva a cometer algún error, es normal que pasen un montón de cosas. Lo importante en esta diferencia con mi vieja fue intentar que la reacción sea distinta,
intentar que la secuela sea distinta, después intentar hablarlos de otra manera, comprender y amar desde lo más profundo, sabiendo que en mi caso yo no la quiero lastimar, por ejemplo, a ella, y ella no me quiere lastimar a mí, así que entender ese punto, entender que una persona no quiere lastimar a la otra y la otra no quiere lastimar a la una, y que muchas veces actúan desde sus heridas, ya eso nos genera una liviandad enorme. Alguien escribió sobre constelaciones familiares. La verdad es que no quisiera opinar del tema porque no conozco, nunca constelé, conozco muy poco de la teoría. Me intriga un montón, me intriga muchísimo. En algún momento tal vez haga alguna constelación y algún vivo para comentar un poquito sobre constelaciones. Creo que si bien soy un hombre de ciencia, digamos, que me interesa mucho la ciencia, me voy abriendo a distintas herramientas porque si bien la ciencia nos explica un montón de cosas, no es la única herramienta en este mundo y hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar y que tienen atrás un montón de contenido copado. También quisiera hablar un poco sobre sanar a alguien que no está, porque parte de este viaje tiene que ver con eso, como mis abuelos ya no están y a mi abuelo yo ni lo conocí. Sanar a alguien que no está es mucho más difícil. No podés tener la conversación, no podés conocerlo, pero uno tiene que aceptar que hay algo en uno que sigue en vivo, ¿sí? En esa relación. O sea, yo sigo, mi abuelo es él, por más que no esté, es mi abuelo, mi abuela es ella, por más que no esté. Y si el que no tiene a su papá, no está tu papá, pero es tu papá. Entonces creo que ahí aceptar que hay algo vivo en eso te ayuda un poquito a decir, ok, acá hay una relación y hay algo que yo tengo que hacer porque es lo que está en mí. Ese es como un primer paso, me parece. Después, intentar, la terapia con psicólogos para mí es fundamental. Por favor, hagan terapias, vayan a los psicólogos porque me parece fundamental. Nunca se olviden de esto. Pero después intentar escribir cosas, decir cosas, imaginando que está la persona delante a decirle las cosas que te quedaron sin decirle, escribir algo, una carta, quemarla, hacer un ritual con esa carta. Creo que expresar todo eso que nos quedó y que no les pudimos decir a alguien, nos puede ser muy sanador, nos puede ser muy sanador. Y entender que si yo me permito sentir, no hay sensaciones ni acertadas y no acertadas, son sensaciones, y si esa sensación viene con enojo, ok, viene con enojo. Y si esa sensación viene con más alegría, viene con más alegría, melancolía, tristeza, puede venir lo que venga, ¿sí? Puede venir lo que venga. Y si hubo un daño, intentar trabajar en el perdón, sin intentar forzar el perdón, sin intentar minimizar lo que pasó, que ese perdón se intente basar en una liberación interna para que no nos siga lastimando a nosotros. No es inmediato, no es ya. Trabajar en el perdón es bastante complejo, ¿sí? Y creo que resignificar es algo importante en cualquier relación. Entender que todos somos maestros y todos nos pueden enseñar algo, y que esa persona, por más que haya sido desde el dolor, me puede enseñar algo que yo no quiero en mi vida, yo no quiero hacer en mi vida y no quiero repetir en mi vida, porque si uno le dolió algo, lo niega, se enoja y no hace nada con eso, es muy probable hasta que lo repita. Entonces, intentar perdonar, intentar aceptar que esa persona me está enseñando algo que no me gusta y aceptar que eso no me gusta y aceptar que me dolió es un montón. Es un montón para no repetir la historia.
El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Estamos condenados a repetirlo. Entonces, recordar que si yo niego todo eso, porque no quiero aceptar el dolor, porque no quiero perdonar, porque lo que sea, lo voy a reforzar en mi cerebro y probablemente lo termine repitiendo el día de mañana si tengo hijos o con alguna otra relación en mi vida. Entonces, trabajar el perdón y resignificar lo que me dolió puede ser muy importante. Creo que para trabajar cosas así profundas es muy importante tener un acompañamiento terapéutico y que esto lleva años, son procesos dinámicos y hay que volver a pasar sobre esto cuantas veces sea necesario. Y tengo tantas cosas para hablar. Creo que da para hablar de un montón de cosas. Quisiera contarles algunas sensaciones de hoy. Hoy fuimos a un lugar donde mi mamá tiró las cenizas de mi abuelo. Hoy en una meditación se me vino él. Y creo que puedo encontrar un montón de respuestas en lo simbólico, en ver el lugar donde estuvieron las cenizas de mi abuelo, en verla a mi mamá emocionarse en ese momento, en poder charlar de estas cosas que han sucedido. En medio de una charla mi mamá dijo algo que como que ella no quería escuchar de algo que le decían en su infancia porque su papá murió cuando ella era muy joven. Y también me dijo que su papá no quería escuchar algo. Y hablamos sobre eso, pero después yo me quedé pensando y yo dije, uy, cuántas cosas yo no quería escuchar. Entonces, cómo hay cosas y patrones y repeticiones que se nos dan y que no somos ni conscientes de que se nos dan. Un estudio en gente que estuvo afectada por el Holocausto, en el cual la persona que estuvo afectada por el Holocausto encontraron que tuvo una mutación genética que hacía que responda de una manera más fácil, más facilitado al estrés. Y encontraron que el hijo de esa persona tenía la misma mutación genética y que el nieto de esa persona tenía la misma mutación genética. Acá estamos hablando de gen. El nieto no conoció al abuelo, no supo mucho de la historia del abuelo. Esto es un estudio serio, no supo mucho de la historia del abuelo, pero de igual manera reaccionaba al estrés de una manera mucho más facilitada por lo que vivió el abuelo. Así que fíjense qué representativo es conocer lo que vivió mi abuelo, lo que le pasó a mi abuelo, lo que vivenció mi abuelo, porque eso puede estar condicionándome genéticamente estudiado a como yo estoy. Y hay un montón de cosas que no están estudiadas o que no son tan validadas científicamente. Existe la biodecodificación, existen un montón de cosas que nos dicen que tenemos una carga genética que nos hace responder de maneras totalmente condicionadas. Así que darnos la oportunidad de ser conscientes, a ver, intentar ver esta jugada de otra manera, intentar ver con el hemisferio derecho y decir, puedo ver todo el panorama. Puedo ver que mi papá actuó desde su herida, puedo ver que mi papá actuó desde su dolor. Ya eso creo que me parece tremendo. Son 8:30, tenemos un montón de cosas más para hablar. Me fui al pasto con lo que yo quería armar. Pero no importa. Quisiera que practiquemos un poco juntos. Quisiera que siempre que escuchen estas cosas intenten escucharlo con una apertura mental, intentar activar ese hemisferio derecho que ve todo de una manera un poco más amplia, que intenta
hacer una comprensión un poco más amplia y que no está del lado de la lógica, del juzgar, pero dijo esto, pero tal cosa, pero tal una, pero tal. Muchas veces buscamos una respuesta y una lógica, y a veces dejar la pregunta abierta, las preguntas abiertas, es mucho más enriquecedor para ir encontrando distintas respuestas y resignificar, porque como podemos ver una película y la vemos a los años, nos va a resignificar, podemos resignificar algo que nos pasó, resignificar qué considero y cómo es mi papá, cómo es mi mamá. Me parece súper importante. Bueno, esto de resignificar les cuento cortito, no tiene que ver, pero sí, estamos acá en Concordia. En Concordia hay un castillo acá muy cerca de donde estamos parando, que es un castillo donde por una cuestión, el que escribió, la persona que escribió El Principito, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, la persona que escribió El Principito trabajaba haciendo sellos, creo, de Francia, ¿sí? Hacía sellos, tenía que hacer un sello en Buenos Aires y encontrar 3 sellos más en el correo de Francia, acá en Argentina, acá en esta zona. Sí, ese mismo, sí, resignificar el trauma. No quiero hablar de trauma porque hoy todo el mundo está hablando de trauma y la gente no sabe de trauma. No quiero mencionar algunas palabras que son muy complejas y que la gente habla muy libremente. No quiero hablar de eso. Sí, bueno, no sé cómo se pronuncia Exupéry, pero bueno, está Antonio, viene está en Buenos Aires, de Buenos Aires se va a Asunción, se le rompe una parte del avión y cae acá en Concordia. Resulta que acá hay una familia en un castillo que está muy cerca de acá, que tenía 3 hijas, y que estas 3 hijas, imagínense que su castillo tenía 100 hectáreas, y que estas 3 hijas intentaban domesticar un montón de animales y tenían un montón de mascotas que eran distintos animales. Y cuando cae, el avión cae sobre, no me acuerdo sobre un bicho o sobre, no me acuerdo si era como decirte el nido de un bicho, y estas chicas se enojan mucho, le empiezan a decir de todo en francés porque eran francesas y no sabían que el tipo era francés. El tipo era francés y entendió todo lo que le decían y ellas se avergonzaron mucho y lo invitaron a la casa. La cuestión es que lo invitaron a la casa y pasan varias cosas. Si leyeron el Principito, como ellas tenían, por ejemplo, tenían serpientes de mascotas, dicen que él se sienta en la mesa, no le cuenta que había unas serpientes y las chicas hacen que las serpientes lo saluden al invitado, y es ahí de donde sale la parte de la serpiente, que si es el gorro o es la serpiente. También cuentan que tenía un zorro que lo había logrado domesticar entre muchos otros, y era el único que había logrado domesticar, y él ve como el zorro, y ella le cuenta que era el único que había intentado domesticar, y en el libro dice que era el único entre miles que intentó domesticar. Y bueno, cuenta varias cosas, nos contaron varias cosas de que pasaron acá y que él se inspiró en este suceso que estuvo acá solo 5 días más o menos, y que en realidad El Principito, que diga El Principito, es una traducción pasó del francés al inglés y del inglés al español. Entonces nosotros acá hablamos en masculino como El Principito, pero que en el francés el título, no sé cómo se pronuncia, pero de príncipe no tiene género, no es ni él ni ella, y en realidad ese príncipe era una de las nenas que están ahí y que nos mostraron una foto que está en la foto como las describe él en el libro. Me pareció algo muy lindo y me pareció como volver a leer el libro, resignificar lo que yo leí hace un montón de años y como yo entendí El Principito ahora con la historia de este hombre que vino acá. También nos imaginábamos con mi mamá, mi abuelo se fue de acá hace 80 años, se fue de acá,
y nos contaban que cuando la gente construyó este castillo antes de lo del Principito, la persona que viene de Francia, antes del Principito, pero la persona que viene de Francia en 1888, en 1886 empiezan el castillo, en 1888 terminan el castillo, habían 3.000 habitantes en Concordia, y que mi abuelo se fue hace 80 años de acá, pero que su madre nació en 1900, apenitas, 1900, entonces empezamos como a imaginar que tal vez para cuando vino el Superi acá, tal vez hasta lo conoció a mi abuelo, porque no era mucha gente acá, no había mucha gente acá, y nada, playamos un poco con eso, con la historia del abuelo, con qué andaba haciendo, por dónde andaba el abuelo por acá, y qué loco es todo, pero también qué loco como este tipo que se viene y se maravilla acá, escribe un libro que es de los más reconocidos del mundo, creo que nos decían que es el segundo libro más vendido del mundo. Él casi ni llega a enterarse de lo que fue ese éxito, y que las chicas se terminan dando cuenta que en el libro hablaban de él y hicieron toda una reparación histórica con el castillo y con un montón de cosas para que haya una alianza entre Francia y Argentina y toda la historia del Principito, que era muy linda. Nada, eso quería contarlo porque lo viví hoy y me pareció lindo, no tenía ni idea de qué había atrás de ese libro del Principito. Nos hablaron también de que este castillo estaba lleno de rosedales, por ejemplo, y que cómo cuidaban las nenas a los rosedales, a las rosas y demás, y que eso también se inspiró en la rosa que cuida. Nada, un montón de cosas súper lindas de la historia de ese libro, y que es algo de acá, que es nuestro. Tremendo, muy, muy, muy lindo. Me pareció la historia, y bueno, es un poco de la historia hasta de mi familia, me animo a decir, porque bueno, tanto mi abuelo como mi bisabuelo trabajaban mucho en temas de talabartería, de cuero y demás, y que esta gente que estaba en el castillo viviendo tenía un montón de empleados, tenían un montón como de emprendimientos y demás, y flasheamos por qué no esta gente que lo invita a Supería a comer ahí, no tenían relación directa con mi abuelo que les hacía el cuero, nada. Una cosa ahí medio en el aire que también quería compartir, como también para salir un poco del tema, que es un tema en general álgido, que es un tema complejo, que es un tema para mí súper lindo, importante, porque sanar las raíces hace que podamos estar en paz con nosotros y con lo que viene, y el día de mañana, si alguien tiene hijos o ya los tiene, no repetir las cosas que no nos gustaron, y entender que el fruto no cae muy lejos del árbol, que somos el producto de nuestros padres. Entonces la aceptación frente a eso me parece algo maravilloso. Entender que todos tenemos sombras, nuestros papás tuvieron sombras, nosotros tenemos sombras, tuvieron errores, nosotros tenemos errores, vamos a tener errores, y que hacemos lo que podemos, como ellos hicieron lo que pudieron. Intentar comprender eso y volver a comprender eso y volver a pasar sobre eso me parece muy, 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 muy importante. Sí, es un libro, es el segundo libro más leído después de la Biblia, más comprado. Decía que está traducido como en 250 idiomas, es maravilloso. Así que me dieron ganas de volver a leer El Principito y resignificarlo. Así que bueno, si les parece, podemos intentar hacer una práctica. Como todos los lunes, la idea es hacer una respiración consciente. Luego de una respiración consciente pasar a una meditación. Primero quisiera que se tomen un instante, se vayan acomodando en una silla. Si quieren acostarse lo pueden hacer acostados, acostadas. Vayan encontrando un lugar cómodo, relajado, y que intenten empezar a conectar con el cuerpo, a registrarse, cómo se encuentran ahora, tanta información, tanto que hablé.
y que empiecen a respirar de manera profunda, tomando aire por nariz y largando por boca. Si quieren largar el aire por la nariz también está bien. Inspirar inflando la panza y luego también el pecho, bien profundo y lento también. Y luego desinflo el pecho y luego desinflo la panza. Para volver a inflar el pecho, volver a inflar la panza y luego el pecho. Puede haber una pausa entre la inhalación y la exhalación. Y luego, suavemente, largo todo el aire que tengo, llevando toda mi atención y mi conciencia a esta respiración, cada uno a su ritmo. Tomo todo el aire que puedo, inflo. Largo todo el aire que tengo, desinflo, bajo el pecho, bajo la panza. Busco calmarme, conectarme con esa sensación que larga el cuerpo cuando exhalo. Y vuelvo a inspirar a mi ritmo, sintiendo esa oxigenación, sintiendo el aire pasar por mis pulmones y largo todo el aire que tengo, largo. Mantengo un poquito sin tomar aire, me mantengo en una apnea expiratoria, me registro cómo es ese momento entre no tomar aire ni largarlo. Y cada uno a su ritmo vuelve a tomar aire, inflo. Me mantengo un poquito con el aire adentro, me conecto con las sensaciones que me da tener el aire adentro del cuerpo, los pulmones llenos, una presión más interna. Y a poquito suavemente lo voy largando, soltando. Y a medida que voy soltando este aire, voy soltando también el control del aire. Y paso al automático en la respiración, dejo que el cuerpo haga lo suyo, suelto totalmente el control de la respiración. Y quisiera que en este momento llevemos toda nuestra atención a definir una intención en esta práctica, a definir qué quiero sanar con de esta relación, de alguna relación. Para intencionar la práctica y darle un sentido. Imaginemos que tenemos a esta persona delante nuestro, con la que yo quiero sanar el vínculo. Y empiezo a registrarme qué siento cuando tengo a esta persona delante mío. Me conecto con esas sensaciones, con lo que haya, tristeza, enojo, alegría, lo que sea. Me conecto con eso, intento no resistirme, ni apegarme a lo agradable, ni resistirme a lo desagradable. Recordando que no hay algo correcto, no hay algo incorrecto. Y puedo explorar un poquito cómo son estas emociones que siento cuando pienso en esta persona. Sin juzgar, explorando qué sucede. Y ahora quisiera que conectemos
con esta persona, imaginándolo como un niño indefenso, herido, angustiado, imaginando que esta persona es una persona que también está sufriendo. Imaginando qué heridas tal vez pudo haber tenido esta persona en su infancia. Recordando que esta persona actuó desde sus limitaciones, desde su experiencia, desde su dolor no resuelto. Sin querer justificar, sino intentar comprender desde otro lugar. Intentando cultivar la comprensión y la compasión frente a este ser querido que también ha sufrido en su vida, en su historia. Pero también cultivando la compasión hacia mí. Y si hay algo que quiero decirle a esta persona, puedo decirlo, tal vez en voz alta, tal vez en voz baja. Y si hay algo que quiero pedirle, puedo pedírselo. Si hay algo que quiero agradecerle, puedo agradecérselo también. Decirlo directamente. Date tu tiempo. Y si necesitas más tiempo, volvé a practicarlo de nuevo. No va a ser fácil. No va a ser en la primera de cambio. Y si esto te resuena, podés decirle, repetirle y decirte: me libero y te libero. Y mantenerme en la respiración, si tal vez una emoción surge y cuesta controlarla. Volviendo a esa sensación de la exhalación, al sentir esa liberación, ¿no? Esa exhalación que afloja. Ese me libero y te libero. Y aflojo. Y si es necesario, hacelo. Y si es necesario, movete un poquito. Afloja un poquito los brazos. Sacudí un poquito. Me libero y te libero. Soplá. Bostezá lo que necesites. Liberá lo que te libere ahora. Te estás liberando a vos. Estás liberando a esa persona. Todos somos seres sufrientes y estamos haciendo lo mejor que podemos. Date el tiempo que necesites. Y si algo de esto te angustia mucho, volvé a la respiración, conectarte con las sensaciones de la respiración. Podés visualizar que un hilo une una cuerda, te une con esa persona, que este hilo representa el vínculo. Y si sentís que es necesario, podés imaginar que lo suavizás al hilo, lo soltás con amor y con perdón.
Y si preferís también, podés, en vez de soltarlo, imaginar que ese hilo se transforma en una unión, en una luz, en algo que sana la relación. Y para terminar te invito a poner las manos en el pecho, con amor, agradeciéndote, agradeciéndole por lo que este vínculo te dejó de aprendizaje, incluso en el dolor. Puedes despedirte, eligiendo soltar lo que te pesa, reconociendo lo que sucedió, liberándolo y liberándote. Y soltá, liberate, aflojá, respirá. Y lentamente volví a conectarte con el cuerpo, con las sensaciones de la respiración, con los puntos de apoyo en el piso, con los pies, cómo tengo los tobillos, las rodillas, la cola si la tengo apoyada, la espalda. Recordando que sanar no siempre es lo ideal, sanar no siempre es perdonar, sino es que intentar resignificar lo que pasó para liberarnos y liberar a la otra persona. Y cuando estés listo, estés lista, podés ir aflojando, moviendo el cuerpo de manera más libre, más progresiva, desde las extremidades hasta el centro. Y por último ir abriendo los ojos, recordando que es un tema muy delicado, que es un tema muy difícil y muy complejo, que si nada de esto fue fácil para vos, no te preocupes. Esto requiere de mucho trabajo, mucha meditación, muchos años de terapia. Y recordar que por lo único que hacemos esto es por nosotros. Porque si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos estar en paz con nadie. Y vamos a repetir un montón de cosas en los vínculos. Así que bueno, gracias a todos los que han estado aquí, gracias a todos los que se conectan después y lo leen después. Esto va a quedar subido, va a subirse a YouTube también, así que les agradezco mucho si se suscriben al canal de YouTube y que me dejen un comentario tanto acá como en YouTube, en Instagram como en YouTube, porque esto hace que le llegue a más gente y creo que es algo que todos necesitamos, ¿sí? Les mando un abrazo, espero que lo tomen desde lo más sentido, desde el corazón, con una actitud abierta. Esto es para sumar, no quiero ofender a nadie, es contar un poquito de la experiencia y de lo que uno va aprendiendo y transitando para que resuene y que podamos aprender juntos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Dejo subida la publicación. Nos vemos el lunes que viene a las 20 horas, como siempre. Que tengan una hermosa semana.